Y ayer se me ocurrió la brillante idea de ver noticieros, porque fui a ver el Mega porque estaban hablando de esto. Y eso que no vi el matinal, después caché en la mañana que había salido en el matinal. Autodestructiva que tenemos a veces. Tendencia autodestructiva total, porque de verdad no sé por qué lo hice. Bueno, filo, lo hice y dije, no, esto no puede ser, no puede estar saliendo desde esta perspectiva lo que está pasando en el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa, que es desde hace muchos años un liceo que aparece en todos los rankings. Que tienen que ver con la PAES, con el CIMSE, etcétera, y este año no fue la excepción. Entiendo que fue algo así como 8º a nivel nacional y el único municipal que está en el top 10. Tenemos a una apoderada del liceo, ex apoderada en realidad, del Liceo Augusto Dalmar, quien accedió a conversar con nosotros luego de que ella me hizo una denuncia a mí en mi calidad de concejala, y le agradezco muchísimo eso. Estamos entonces hoy día con Claudia Barca. Hola Claudia, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Yo sé que estás trabajando y nos diste un espacio para conectarte. Y hola, buenos días. Buenos días. Claudia, tú, bueno, ¿eres apoderada? ¿Fuiste apoderada? Partamos por eso, po. Explícanos cuál es la situación actual que tú tienes como en el Augusto Dalmar. Fui apoderada porque mi hijo estudió en el Augusto Dalmar hasta este 2022 y lo saqué ahora este año a raíz de toda esta situación. Perfecto. ¿Cuál es la situación? Y eso es lo que quiero explicar. Ha salido en las noticias que hay un director, que es el señor Jaime Andrade, ¿verdad?, que acusa a la Corporación Municipal de Ñuñoa, que está a cargo de Educación y de Salud, de tratar de perjudicarlo. ¿Y por qué? Esto porque llegaron muchas acusaciones y por lo tanto él está suspendido de su cargo en este momento por una fiscal externa que está haciendo un sumario administrativo porque llegaron acusaciones a la corporación y a la Superintendencia de Educación. Y en ese sentido yo quiero decir que lo que está haciendo el municipio de Ñuñoa es cumplir con la ley. Si nosotros tenemos acusaciones tan graves como, por ejemplo, pasar a llevar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, al hacerlos echarlos del colegio cuando repiten por primera vez, cuando eso es ilegal, o cambiar las notas, por ejemplo, que es algo muy grave, porque podría llegar a ser incluso también manipulación de instrumento público. Y eso podría ser incluso algo que penalmente se tuviese, si es que fuese cierto, digamos, todas estas acusaciones, que tuviese eso también responsabilidad del director. Y eso es lo que se está investigando, no hay nada más que eso. Y eso generó un revuelo y una cantidad de cosas que se tomaron en el colegio. Ayer pidieron intervención de carabineros porque no querían dejar entrar a la directora de la corporación municipal. De verdad que ha sido un escándalo enorme estos últimos días de diciembre. Claudia, ¿cuál fue la situación que se dio con tu hijo en este liceo? Sí, bueno, mi hijo entró en 7º, también pensando un poco en las expectativas que es colegio público, pero resulta que mi hijo, por ejemplo, pertenece al PIE, tiene déficit de atención, ¿ya? Y ese programa solo entró en acción este año, súper dificultado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? La verdad es que no existían las adaptaciones curriculares que exige el programa con el equipo, teniendo el equipo mismo. De hecho, en las entrevistas con las mismas educadoras, ¿cierto?, el sistema dentro de la escuela imposibilita mucho el que se efectúe el programa como debe ser. Entonces, por ejemplo, adaptaciones no existían, y una serie de cosas. Entonces llegó al término del año, por situaciones puntuales también, mi hijo con un año muy difícil, estoy hablando particularmente de mi caso. Claro. Que es un ejemplo, con un año muy difícil como emocionalmente por cosas familiares, y eso es algo que no importa dentro de este establecimiento. Entonces, que es algo que determina el desarrollo del aprendizaje de un estudiante.
Por Eso supuesto. está comprobado. Y la decisión de Entonces, sacar al niño fue de ella. Espérame, la Su tiene una pregunta, paso por Claudia. esto. ¿Cómo? La Su tiene una pregunta. Que, Claudia, la decisión de cambiar a tu hijo de colegio, ¿fue tuya como familia o fue una decisión impulsada por algo que haya hecho el colegio, fuera de que no llevan a cabo esta implementación de ese tratamiento un poco diferenciado? Mira, yo la verdad es que me pidieron que me lo llevara en esta misma reunión que alegan las personas que tuvieron. Yo solo no entré en el proceso porque yo no quiero que él vuelva al colegio. Cuando tú entras al proceso, la situación es que lo reintegren y yo no quiero que él estudie allá. Entonces me lo llevé y me lo llevé a otro colegio que sí cumple las expectativas de lo que yo espero que mi hijo tenga como proceso de educación. Ahora, cuando tuviste esta reunión, te piden entonces que tú te lleves a tu hijo, que te lo lleves del Claro. liceo. ¿Eso es lo que te pidieron? Claro, que me lo lleve porque en el fondo si repite no tiene matrícula. ¿Y era la Entonces, primera vez que tu hijo repetía? Sí, Era la primera vez que tu hijo repetía y te pidieron que te lo llevaras y aquí tengo que hacerte ¿Y una qué? pregunta que es una de las tantas denuncias que hemos tenido y la más grave, a mí me parece. ¿Te ofrecieron cambiarle las notas? sí, Sí, te ofrecieron cambiarle las notas. ¿Para subirla? sí. Pero Para de hecho, subirlas y que mira, no yo repitiera. más que el cambio de nota, porque ahora la ley lo permite. ¿Qué permite? El decreto 12 lo permite. ¿Permite El decreto 67 en el artículo 12 lo permite. Permite el cambio de notas. Bajo cierto, y a eso es a lo que voy, Ya. que no hay un seguimiento de. No necesitas cambiar las notas para justificar de que hay situaciones educativas, além de los aprendizajes, que justifiquen el que el estudiante está preparado para pasar de curso. Ah, sí, ¿ah? Entonces, creo que yo lo definiría como un gobierno interno, el colegio, básicamente. Y que no solo todo el esquema del colegio funciona en torno a esa creencia. Enseñarle a sí. chiquillos que es fácil, que aprenden fáciles y que eso. Sí. Por eso tienen esos Resultados, como Sí, que sí, ya tú ahí puedes entramos sacar- en el sistema educativo. Ya, claro. si tú puedes sacar a los alumnos que les cuesta más o que va a ser más complejo, o a los que repiten, puedes tener los mejores resultados. Excluyes a los que les va mal. Lo mismo, y estoy haciendo un paralelo con, tampoco que elijamos, por ejemplo, que votemos solamente los que entendemos, los que estamos de acuerdo, y a los que nos causan este problema porque no entienden, los dejamos fuera. Entonces, esta lógica de los que nos están causando problemas los excluimos, y vamos a tener un sistema democrático que funciona, que van a elegir una nueva constitución, por ejemplo, porque a los que no entienden nada los vamos a dejar fuera, o a los que repiten mismo los que vamos a estábamos dejar hablando. fuera. Entonces, Claro. la lógica de la exclusión, yo creo que hace parte central de nuestra cultura, del exitismo, de la competencia, y de dejar afuera a los que serían como, digamos, los inferiores en cuanto a resultados, o en cuanto a que no nos entienden, o que no se meten en estos temas, o no tienen la educación que yo considero. Mira, Alejandra Brito escribe y dice, soy exalumna y también trabajé como profesora. El director me pidió que evaluara mal a un listado de alumnos que participaron en una toma. Me negué, ya no trabajo ahí. Catherine López dice, en los colegios solo se permite el 10% de repitencia y a los profesores se nos obliga a cambiar y arreglar los promedios. Lo que yo entiendo es que el sistema municipal o estatal, digamos, porque hay algunos que ya están en los el EAM, ¿cómo se llaman? No, SLEP, eso se llama. SLEP. SLEP. Esos son estatales. Entonces, por eso lo digo. Y lo que pasa con el sistema es distinto también que en los colegios que son privados. Ojo con eso. El sistema estatal dice directamente que a niños, niñas, adolescentes que repiten por primera vez tienen la posibilidad de hacerlo al menos una vez en ese mismo colegio donde están estudiando. No se puede excluir solo por resultados académicos y esa segunda oportunidad es como un derecho humano para cualquiera, creo yo también, ¿o no? A seguir en el lugar donde tú lo elegiste. En este caso, Claudia no eligió que su hijo siguiera ahí porque no le gustó el ambiente, etcétera. Es una decisión familiar, digamos, que se tomó y es distinto. Pero también habrá algunos que quieren seguir ahí, porque, no sé, tienen amigos, porque están sus primos, porque
le queda cerca de la casa, por tantas razones que pueden existir y que son múltiples. Entonces, es complejo que se nieguen realmente a hacer algo que a mí me parece que es legal, y que es que los niños y niñas sigan y tengan una segunda oportunidad para seguir en el colegio que se ha elegido por familia. Es tan difícil además tomar esta decisión, Claudia, ¿no? Como de, ¿dónde voy a poner a mi hijo? ¿Qué te parece a ti? Sobre todo ahora con el sistema. Exacto. Que ahora tú tienes que entrar previamente al sistema para poder encontrar otro colegio. También si no estás, y yo me vi fuera de este sistema, por suerte tuve la oportunidad y tenemos la oportunidad como familia de ponerlo en otra escuela y todo bien, es algo como muy conversado, pero creo que sí es una dinámica y dentro del colegio, y yo creo que dentro de los colegios como emblemáticos en general, es así. A lo mejor yo soy profesora más encima, entonces como que idealizamos un poco la educación. Claro. Entonces por ahí, pero creo que es la dinámica como de una moledora de carne en el fondo, de sirve, si no, fuera, y sirve, si no, fuera. ¿Qué te pasa cuando dicen que se nivela para abajo? Porque eso es lo que están diciendo, como que básicamente se quiere destruir la educación pública nivelando para abajo. O sea, que no quieren que entren los rotos. Que no quieren que entren lo que yo te puedo decir los jóvenes con déficit atencional, no sé, por ejemplo. Lo escuché en la tele, lo vi en el grupo de WhatsApp al que pertenecía, también lo vi. Chuta. Pero creo que es una percepción de la educación equivocada. Creo que es una decepción en todo caso, porque, digamos, la educación es para todos y todos debemos tener acceso, es la idea, se supone que estamos como todos trabajando para allá, no quiero idealizarlo tampoco, pero me da lata que en la condición de mi hijo, por ejemplo, exista como esa ignorancia respecto al tema. Me parece que existe la ignorancia de personas que podrían estar instruidas respecto a esto. Entonces, pero creo que es un proceso. De hecho, o sea, por eso estoy acá también ahora, para manifestar de que esto es parte del proceso. Claro. Y que sí siento que mi hijo en el fondo fue pasado a llevar o fue tildado de alguna forma, sí, por eso me lo llevo. Exacto, por protegerlo. Oye, Claudia, no sé, ¿quieres hacerle alguna pregunta, Hassan? No sé, es que en la prensa hemos visto muchas críticas sobre lo que está pasando en la educación municipal con los resultados del ranking que salen, que es cierto que los colegios emblemáticos municipales han visto bajas muy importantes en su rendimiento en pruebas estandarizadas. Y uno puede decir, bueno, las pruebas estandarizadas no son todo, y definitivamente no son todo, pero tener un mal resultado o un resultado decreciente en pruebas estandarizadas no es algo bueno. Entonces hay un problema ahí. Y Augusto del Mar es el único colegio de esa lista que no está en esa situación de crisis. Por eso hay una sección muy importante de los padres y apoderados que defiende fuertemente el modelo del colegio y del mismo director. Yo entiendo que hay otros que no se sienten cómodos con el proyecto y que retiren los hijos, que es súper válido también, retirar el hijo, ponerlo en otro colegio con otro contexto, porque los padres y madres van a tener diferentes visiones de cómo debe ser la educación de sus hijos, que es válido también. Pero con tus conversaciones con los padres y apoderados que apoyan, que piensan que es un proyecto importante y que es un proyecto que en términos de los resultados no está teniendo los mismos problemas que están teniendo lo otro, ¿no tenían entonces una divergencia o unas conversaciones así de debate con ellos? ¿Cómo ves esa otra visión? Lo que pasa es que yo creo que existe bien como tú dices, de las evaluaciones estandarizadas, no conversan con el plan de la educación actual, no conversan con la ley, no conversan con los decretos, porque tiene un plan de educación basado en habilidades y tienes una prueba cortadora de cabezas que se supone que va a determinar tu vida, que no mide habilidades, que mide conocimiento. Entonces, hay ciertas cosas que no conversan entre sí a pesar de estar todas al servicio de la educación. Eso creo yo. Yo creo que
la educación, por suerte, hay gente, a lo que voy yo, a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad, pero yo creo que hay familias que efectivamente sí necesitan estudiar en escuelas municipalizadas, ¿ya? Entonces, y que a lo mejor esos chiquillos también o no aprenden tan rápido o efectivamente tienen vacíos en la educación, pero en la escuela, porque es una institución, debe hacerse cargo de esa nivelación y no es nivelar para abajo. Es yo tengo la capacidad de movilizar a ese estudiante. Claro, es que eso es, pues sí, sí no, exactamente. Si no siempre, como dijo la SU, vamos a tener entonces los colegios, sería súper fácil, sacáis a todos los que les va mal, te quedáis con los que les va bien y evidentemente te va a ir bien en las pruebas. ¿Cachai? Como que... No necesariamente. Es que dependiendo de cómo uno mira el total del sistema educativo, si hay grandes desigualdades en el país, uno podría ver eso como en términos de triaje. Personas que están en sistemas municipales, que están en fuerte desigualdad con el sistema particular pagado y también en realidad con los muchos subvencionados, están en una situación donde los que sacan buenas notas, los que logran pasar por esto, son una élite dentro de un grupo súper desfavorecido. Uh-huh. Pero no hay nada que garantiza que les va a ir bien en la vida a pesar de haber pasado por esos límites. Uh-huh. Y la pregunta relevante es... por supuesto, pues nadie puede decir me va a ir bien en la vida. Y al fin, sí, pero dentro de eso cuando uno crea... Yo hablo del resultado de la prueba nomás. Pero el resultado de la... Pero ese no es el discurso que hay en el colegio, porque la primera formación del colegio, del primer día de clases, es cuántos niños entraron y qué niños no merecían haber estudiado ahí porque no rindieron la prueba o porque no sacaron en la media del puntaje. No, por supuesto, pero es justamente que eso lo que está... porque la, entre comillas, ideología o el espíritu de colegios de selección y colegios de élite que son gratis, que son municipales, es al final generar las personas que tienen más posibilidad de salvarse y más posibilidad de hacer saltos dentro de ese sistema. Entonces el discurso es... Si estamos frente a una élite que está cerrada, que tiene todas las ventajas, ustedes son los únicos que van a poder enfrentar a esa élite. Que es otra visión de... porque no es necesariamente decir, esta persona al final lo que está haciendo es hacer una tarea fácil de solamente salvar lo que son fáciles de salvar. Igual son difíciles de salvar. No, en los claro, sistemas en los de primeros triaje... años de universidad se nota. En los primeros pues. años de universidad Sí, pues se nota al tiro. que tú no sabes redactar ni entender los libros, etcétera. Pero bueno, así, este es un sistema de selección de superiores e inferiores. Por eso digo que me parece que todo el sistema educacional se basa en la segregación de inferiores y en la oportunidad. Y luego viene la otra discusión de entrar a la universidad, estudiar una carrera universitaria y no encontrar trabajo. Pero también. Bueno, ese era otro... Ese es otro tema, pero sí. O sea, yo también me acuerdo cuando entré a la universidad, yo estudié en un colegio privado, era el mejor de la región más o menos, cuando yo estudié, y yo no podía creer las cosas que teníamos que pasar en la universidad para, porque tú ya lo habías estudiado. Nivelar. Yo me saqué un 7 el primer año prácticamente, en todas las materias, al menos en lenguaje, las que yo era más hábil, digamos, ¿no? En lógica filosófica, me acuerdo que yo había tenido lógica filosófica en el colegio. Entonces, para mí era, listo, estamos aquí, me saqué un 6,5 y todos se sacaron un rojo. Porque efectivamente hay una diferencia enorme, enorme. Y ahí yo también me cuestioné a mí misma y todo lo que había pasado y el privilegio que había tenido. Me ayudó muchísimo a ser mejor persona también, ¿no? A salir de la burbuja en la que había estado en ese colegio en Estaba particular. Ahí en la burbuja Ñuñoa Alto. No, yo soy de Valparaíso. Yo estudié en la escuela italiana de Valparaíso. Es que yo creo que hay un Ñuñoa en todas las regiones. Valparaíso dicen que es el Ñuñoa de la Quinta. ¿Y en todas las personas? También. Oye, Claudia, queremos darte las gracias. No sé si quieres decir algo más, pero darte las gracias por atreverte a conversar, porque ha sido muy difícil, debo confesarlo. Empezaron a salir recién todas denuncias del año 2009, 2006, personas que no habían querido denunciar nunca y ahora sí están denunciando. Y lo que yo quiero decir es que, en general, el esquema del colegio es así. No pondría yo toda la responsabilidad en una sola persona. Eso creo. Porque todos conversan el mismo idioma. Los que están dentro de esa comunidad. Exacto, exacto.
Muchas gracias, Claudia. Un abrazo enorme para ti. Y Gracias, que esté muy bien. y un abrazo enorme para tu hijo también. Mucho éxito en este año que viene. Chao, chao.